Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast titulado América Latina, Historia, Poder y Transformaciones. Soy José Sebastián Castañeda Núñez, somos el equipo 4 y en este espacio les compartiremos un recorrido por las 4 evidencias de aprendizaje que desarrollamos durante el semestre, explorando cómo América Latina ha cambiado desde su independencia hasta la actualidad. Sin más que agregar, empecemos. A través de la evidencia 1 y por parte de las 4 lecturas pude entender cómo se ha contado la historia de nuestro continente y cómo ha cambiado pues directamente la forma de interpretarla con el paso del tiempo. La primera evidencia fue la nueva historia descolonizada de América. Esta lectura, en mi parecer, me pareció muy interesante porque explica que durante muchos años la historia de América fue contada desde el punto de vista europeo. Es decir, ellos valoraban más los hechos desde miradas de los conquistadores que desde los pueblos originarios. Pero ahora la historia busca descolonizar, básicamente dándole voz a los indígenas, a los afrodescendientes y a todos los grupos que fueron silenciados. Con esto entendí que descolonizar la historia significa el mirar a nuestro pasado con una visión más justa, real y sobre todo pues más nuestra, ¿verdad? Y pues bueno, de las evidencias de las que estamos hablando directamente, al analizar yo todas las lecturas juntas, entendí que la historia de América Latina es una historia de luchas constantes, ya que primero pues se aborda la colonización, luego por la independencia y finalmente por la verdadera autonomía, que es la principal. Cada lectura para mí se conectó con la otra, o sea, tuvieron mucha conexión entre las tres. Entre las 4 porque hablan de cómo hemos intentado liberarnos, pero también pues de cómo las formas de dominación pues cambiaron con el tiempo. Y bueno, para mí la reflexión final de mi parte es que al realizar o yo ver estas evidencias me sirvió muchísimo, me ayudaron a tener una visión pues más crítica de nuestra historia o de lo que es hoy en día, a no quedarme pues con la versión tradicional o típica que nos contaron o que hemos visto, más que nada, y pues también lo que nos enseñó y a valorar el papel de los pueblos que realmente construyeron América. También me hizo reflexionar sobre el pasado, que cómo el pasado sigue presente en los problemas actuales como la desigualdad, la dependencia, también pues el poder. Pues básicamente estas lecturas me sirvieron para entender y conocer la historia, y que no es solo recordar fechas, sino analizar de dónde nosotros venimos, de quiénes venimos, de cómo surgió todo y por qué seguimos luchando por una América Latina pues más justa y soberana. Y bueno, de mi parte sería todo. Espero que esta explicación sobre la evidencia 1 sirva, y sería todo. Buenas, soy Elías y yo voy a explicar de qué trató la evidencia número 2. Esta constó de 4 infografías. La primera habló del día en que México pudo haberle declarado la guerra a Estados Unidos. Esto por haber recibido un telegrama de Alemania proponiéndole al presidente Venustiano Carranza que si Estados Unidos entraba a la guerra, México los atacara militarmente y a cambio los apoyarían a recuperar los territorios perdidos. La segunda infografía habló de cómo actuó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Ellos entraron después de que buques de guerra alemanes derribaran cargamentos comerciales, y viéndose afectados sus intereses, entraron a la guerra. La tercera infografía habló sobre qué participación tuvo América Latina en la Segunda Guerra Mundial. Estos países no se metieron tanto en la guerra y se mantuvieron neutrales, pero hubieron 4 participaciones relevantes. La de Colombia, que entregó equipamiento militar a los aliados del occidente; la de Panamá, que prohibieron el cruce de mercancías alemanas por el canal de Panamá; el de Brasil, que apoyó enviando 25,000 soldados de la Fuerza Expedicionaria a Italia; y la de México, que mandó al Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana a las Filipinas para pelear contra Japón. Y la cuarta infografía habla de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, que es una organización para que los estados de América se apoyen mutuamente, aunque recientemente se expulsó a Venezuela y a Cuba porque sus gobiernos no son del agrado de todos. Bueno, esta evidencia me ayudó a comprender cómo actúan los países ante conflictos globales, viendo que en un momento entre algunos pueden ser aliados, pero después pueden convertirse en enemigos y sin saber quién traicionará a quién.
Bueno, le cedo la palabra a mi siguiente compañera, no sin antes dejarle una pregunta. ¿Qué impacto crees que tuvo la Segunda Guerra Mundial en América Latina? La Segunda Guerra Mundial tuvo un gran impacto en América Latina, sobre todo en lo económico y político. Muchos países aprovecharon la demanda de materias primas para crecer, pero también surgieron tensiones internas, extranjeras y una nueva relación con Estados Unidos que marcaría la región durante toda la Guerra Fría. A partir de ese contexto surge uno de los acontecimientos más importantes de América Latina, la Revolución Cubana. Este movimiento encabezó por Fidel Castro en 1959. Transformó por completo la isla al derrocar el régimen de Fulgencio Batista e inaugurar un gobierno socialista aliado con la Unión Soviética. La Revolución Cubana representó un gran cambio profundo, no solo para Cuba, sino para toda la región. Inspiró movimientos revolucionarios, provocó tensiones entre Estados Unidos y marcó el inicio de una fuerte militarización en América Latina. En 1962, la situación llegó a su punto más crítico con la crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba, lo que puso al mundo al borde de una guerra nuclear. Este hecho evidenció cómo América Latina se había convertido en un escenario clave dentro de la Guerra Fría, donde las potencias buscaban mantener su influencia ideológica y política. Durante esas décadas, varios países latinoamericanos vivieron golpes de Estado y dictaduras militares, muchas veces apoyado por Estados Unidos bajo la idea de frenar el comunismo. Esto dejó consecuencias graves como la represión política y la violación a los derechos humanos, pero también el impulso de movimientos sociales que buscan democracia y justicia. En resumen, la Revolución Cubana y la Guerra Fría marcaron un antes y un después de América Latina, afectando su política, su economía y su identidad como región. Ahora le doy la palabra a mi compañera para que nos hable sobre cómo han influido las políticas del Consenso de Washington y el modelo neoliberal en el desarrollo económico y social de América Latina. Hola, mi nombre es Celeste y contestando a la pregunta de mi compañera, yo creo que el Consenso de Washington y el modelo neoliberal influyeron profundamente en América Latina desde los años 90 porque promovían la apertura social y comercial de la reducción de el gasto público. Si bien algunos países lograron controlar la inflación y atraer inversión extranjera, estos cambios generaron mayores niveles de desigualdad y pérdida en el papel social del Estado, y como consecuencia muchos ciudadanos dejaron de cuestionar los beneficios reales en estas reformas, lo que dio a paso al surgimiento de movimientos sociales, gobiernos que buscaban modelos económicos que fueran más equitativos y con más participación social. Bueno, entonces esa fue mi respuesta para mi compañera y comenzamos porque yo te voy a hablar sobre lo que aprendimos haciendo la evidencia número 4. Aprendimos en total 6 temas. Uno de ellos fue el neoliberalismo y el Consenso de Washington. ¿Por qué es importante aprender este tema? Porque revela la génesis de muchos marcos institucionales actuales, como son los tratados, la apertura financiera, los cambios del papel en el Estado, y también porque nos ayuda a entender efectos para evaluar sus resultados. Algunos han sido positivos, como el control de la inflación, y otros han sido negativos, como el crecimiento débil. Porque nos dan también herramientas para analizar críticamente las reformas económicas que se proponen en nuestros países hoy, en estos temas actuales, en este año actual. Y también vimos el Telecan, que ahora se le conoce como el TEMEC, que se nos ayuda a aprender los tratados que se han transformado,
las cadenas productivas, los empleos, las inversiones, la movilidad de bienes en Norteamérica y lo que también afecta pues a México. Porque el comprender estos cambios nos ayuda a ver cómo se vinculan nuestra economía local con la global. Entonces también vimos el riesgo político en América Latina. ¿Por qué nos ayuda? Porque se acerca al riesgo político, significa estar preparados nosotros también como ciudadanos para entender por qué ciertas reformas se frenan, por qué la inversión extranjera ya no viene a nuestro país y por qué surgen las crisis. También vimos el populismo al autoritarismo legalizado, un caso como Venezuela y Nicaragua, que también porque nos ayuda a ver los fenómenos políticos que pueden iniciarse bajo la bandera de la democracia y pueden derivar a evolucionar hacia formas de autoritarismo que usan legalidad y reglas para consolidar pues, el poder. Y como último tema vimos la crisis del multilateralismo, que pues nos ayuda a aprender porque vivimos en un mundo globalizado, pero también en continua transformación. Los mecanismos de integración internacional, la cooperación, los organismos globales están bajo presión en temas actuales, y pues comprender la crisis del multilateralismo nos ayuda a evaluar cómo se pueden cambiar y adaptarse a la cooperación internacional y qué significa para nuestras políticas nacionales. Pues esto sería todo y para finalizar invito a mi compañero a presentar en la conclusión, que es de un tema tan interesante como todos los que hemos visto en todas las evidencias de esta materia. Y pues gracias. Para concluir, solamente voy a agregar el hecho de cómo hemos visto en estas 4 evidencias que América Latina ha pasado por profundas transformaciones históricas desde su independencia hasta los retos actuales del siglo XXI, comprendiendo que la región nace en un proceso complejo de lucha, resistencias, redefiniciones constantes que marcan su identidad frente a las potencias, así como lo está haciendo actualmente. Concluyendo, ahora sí, solo diré que América Latina está siguiendo su propio camino, como lo ha hecho antes, tal vez basado en el pasado, en el presente y en lo que buscan en el futuro. Y sin más que agregar, quiero agradecer a todos por escuchar el podcast, por la atención que nos pusieron, y los invito a reflexionar más sobre el tema porque es muy interesante la trayectoria que está tomando América Latina con respecto al pasado. Gracias.